Puente a la Salud es presentado por Hospital San José. Tengo al doctor, psicólogo, psiquiatra Rogelio Caballero Gutiérrez. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Luis Alberto, y muy buenos días a tu auditorio. A ver, ¿cuáles son las reacciones emocionales que puede provocar esta pandemia que ya la estamos viendo? Es decir, ahorita Trixia Valle lo decía también, creo que hay muchas afectaciones desde cualquier público infantil, por los traumas, por las graduaciones que no llegaron, los contactos que no se han tenido, por estar en casa y los problemas que se generaron al interior de las casas, los padres de familia en sí, el encierro, las pérdidas de trabajo. Vaya, a ver, no sé, doctor, adelante. Sí, gracias. Mira, Luis Alberto y auditorio, esta nueva pandemia, además de pues todo este número de desafortunados de contagios, de muertes, de desgracias, y crisis económicas, no solamente a nivel nacional, sino mundial, pues está provocando reacciones que son emocionales, llamamos psicoafectivas porque dentro de las reacciones psicológicas están más en el área emocional, afectiva. Entonces, este tipo de reacciones pueden ser desde leves hasta, pues, hasta severas. ¿Y cuáles son estas reacciones emocionales psicoafectivas? Pues está el estrés, el miedo, la depresión y sobre todo la incertidumbre. Precisamente como tú mencionabas, todas estas situaciones nos llevan a tener un miedo a qué va a pasar, cuándo se va a acabar la pandemia, si ya va a salir la vacuna, cuál es el tratamiento adecuado, ¿no? Y ahora te voy a decir algo, el estrés, el miedo y la depresión, pues no necesariamente son negativos, nos sirven como mecanismos de defensa. La ansiedad pues nos lleva a hacer cosas, a ir adelante, pero cuando, como todo en medicina, cuando esta ansiedad y estrés y depresión se vuelven negativas, nos afecta en nuestra vida diaria, nos afecta en nuestra salud, en nuestras relaciones interpersonales, entonces ya podemos hablar de algo patológico, y va a depender del grado, de la intensidad y de la frecuencia de estas reacciones, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede estar provocando? ¿Cuáles serían las causas más frecuentes? Pues precisamente ahora en esta pandemia, el miedo a contagiarnos, ¿verdad? El primer paso de desarrollar miedo, estrés, es me va a dar la enfermedad, y bueno, y no solamente a contagiarnos nosotros, sino a contagiar a los demás, ¿verdad? Miedo también y incertidumbre y aislamiento, a distanciarnos de nuestros seres queridos, de la gente que más queremos o nos relacionamos. Y sí. Escuchar también noticias del COVID. Sí, exactamente. Pues obviamente que no hay una receta mágica, pero lo que podemos hacer para combatir el estrés que nos está provocando, pues no solamente estar viendo esto, sino incluso el estar escuchando noticias y a veces las famosas fake news y pues datos que pueden ser confusos. Por un lado nos pueden decir alguna institución, algún experto, no solamente local, nacional, sino internacional, nos puede estar hablando de tal remedio, y luego por otro lado nos hablan de otro remedio. Entonces, pues una de las primeras medidas es exactamente eso, de mantenerse conectado, informado de fuentes confiables, evitar esta sobreinformación. A veces estamos ahí como hasta puede ser morbosamente estar escuchando, viendo por aquí, viendo por allá qué nos dicen. Entonces, pues buscar también pues, estar contactado con círculos sociales nuestros, confiables, que sabemos que podemos hablar y nos pueden estar hablando de cosas más veraces, ¿no? También buscar otras actividades que nos haga sentir mejor, ¿verdad? Evitar precisamente estar encerrado en casa, el estar
el quédate en casa no debe significar estar encerrado, estar nada más, estar pegados a los medios de comunicación o estar en otro tipo de situaciones que no nos hacen sentir bien, sino bueno, el buscar otras alternativas, ¿verdad? Pero como cuál, les digo, nomás salir al parque, y bueno, es decir, ¿qué sería la otra alternativa? Por ejemplo, ¿no? Salir al parque o darle la vuelta a la cuadra, sigo, se oye tal vez muy mínimo, pero sí sería por lo Pues, menos moverte, pues no sé. fíjate, Luis Alberto, que sí puede haber muchas cosas. Es Sí. decir, número uno, se puede hacer, por ejemplo, en la familia se pueden elaborar programas y actividades, hacer. Yo siento que, y lo comento a veces con mis familiares y pacientes, que no necesariamente es estar estático, hay que organizarnos, hay que estructurar en casa programas, proponerse aprender, por ejemplo, cosas nuevas, precisamente no abusar del Internet para lo que comentábamos de sobreinformación, pero sí para entrar a un programa nuevo, a un simposio, a tener información positiva, mantener pues la relación con los amigos, ¿no? No quiere decir que si no nos estamos viendo, no podamos estarnos conectando. Y el ejercicio en casa es una. La otra es cierto, se puede buscar la manera de hacer ejercicio fuera de casa, pues hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no quiere decir, vuelvo lo mismo, que no se pueda salir para nada, ¿verdad? Tenemos que tomar las medidas siguiendo, claro, los lineamientos de las instituciones de salud, tanto nacionales como internacionales, que nos dictan, pero sí es Mire, buscar eso. doctor, por los tiempos, es decir, vamos a hacer, yo creo, otra entrevista también la vamos a hacer al Hospital San José, porque hay otros tips de cómo ayudar a los niñas y niños en esta pandemia, cómo ayudar a las personas de la tercera edad. Me alcanza para que nos diga cómo detectar los síntomas de ansiedad o depresión. Muy bien. Mira, Alberto, en general podemos hablar de que los síntomas de ansiedad y depresión se los podemos decir para una forma más didáctica, podríamos dividirlos que repercuten en el área afectiva y en la otra en el área somática, soma de cuerpo, es decir, sabemos que se pueden expresar también en síntomas del cuerpo. En el área afectiva, ¿cuáles pueden ser señales o síntomas de que andamos estresados, de que traemos depresión, todo esto que hemos mencionado? Pues, por ejemplo, en la área afectiva habría que ver si de repente empezamos a tener pérdida de interés por las cosas que antes, o disfrutar de las cosas que antes disfrutábamos, sentimientos de desesperanza, baja obviamente en el estado de ánimo, sentimientos hasta de culpa y autodevaluatorios, ¿no? Y de enojo por estar encerrados, por tantas cosas que nos están sucediendo. Y en el área somática, pues no es raro que pacientes empiezan a tener problemas de apetito, ya sea que estén comiendo de más o comen de menos, dolores de cabeza, dolores hasta musculares, fatiga, sentirse cansado y tener una explicación real, ¿no? De esa fatiga excesiva y sobre todo problemas de sueño. Yo estoy viendo aquí ahora en mi consulta que tengo pacientes, dos tipos de pacientes que ya conocía y que están reactivándose sus síntomas de ansiedad y depresión y estrés, y otros pues nuevos, ¿no? Que empiezan a tener problemas sobre todo de sueño. Eso sí, el problema del sueño es muy frecuente. Ahí se quedan muchos temas. A ver, hacemos un compromiso, jueves o viernes o mañana, bueno, vemos para que nos siga hablando. Hay todos temas muy buenos que tenemos que seguir abordando, ¿sí, doctor? Con mucho gusto, Luis Alberto, estoy a tus órdenes. Claro que sí. Gracias, buenos días. Esto fue Hospital San José. Sí, vamos a tener que tener 2 días porque están diciendo cosas muy buenas los doctores del Hospital San José y vamos a ampliar con mucho gusto esta sección. Es muy importante, más en esta pandemia. Fue presentado por Hospital San José.